Dios le bendiga, querido hermano. Tenga un bendecido día, este día domingo, el día del Señor. Espero que se encuentre bien usted y su familia ahí en sus casas. Me ha tocado la bendición y la responsabilidad de entregar hoy el mensaje. Y sinceramente espero que este mensaje, como decía la pastora, poderoso mensaje, no por quien predique, sino porque la palabra de Dios es poderosa y en especial hoy que creo que el mensaje es un mensaje potente, es un mensaje fuerte y espero que este mensaje lo pueda conmover y mover, así como lo ha hecho conmigo durante estos días que he estado preparando este mensaje y el Señor me ha estado ministrando profundamente. Es un tema fuerte, como dije, y vamos hoy a tocar el tema varón de dolores, de Isaías 53:3. Pero vamos a hacer una especie de predicación estudio, así que si usted tiene un lápiz y un papel a mano, vaya a buscarlo porque vamos a estar dando varios datos que a mi parecer son importantes y espero de todo corazón que todo lo que vaya a predicar hoy usted lo sepa. Lo espero de todo corazón. Yo no sabía aquello que el Señor me ha estado ministrando estos días. Espero que usted lo sepa. Y si no lo sabe, de todo corazón espero que lo conmueva. Y también espero que el Señor permita que mucha gente que no conoce a Cristo se conecte hoy. Mucha gente, que este mensaje pueda llegar a mucha gente que no tiene al Señor en su corazón y que no conoce a Jesús. Porque hoy vamos a hablar sobre la pasión, la agonía y la angustia que vivió Jesús en sus últimas horas de vida aquí en la tierra. Y vamos a comenzar con el siguiente versículo, que fue el versículo que me abrió la puerta para preparar este mensaje, que fue el versículo con el que el Señor me comenzó a ministrar. Y está en 1 Corintios capítulo 2, versículo 1 y 2. Lo voy a leer en dos versiones diferentes, el primer versículo y el segundo versículo. El primer versículo, 1 Corintios capítulo 2, versículo 1, en la traducción al lenguaje actual dice así: Hermanos en Cristo, cuando fui a ustedes para hablarles de los planes que Dios tenía en secreto, no lo hice con palabras difíciles, ni traté de impresionarlos. El verso 2, en la versión Dios habla hoy. Y estando entre ustedes, no quise saber de otra cosa sino de Jesucristo, y más estrictamente de Jesucristo crucificado. El centro de la palabra de Dios, el centro de la Biblia, el centro del universo, el centro de nuestra salvación es Cristo crucificado. Ese es el mensaje de la Biblia. Ese es lo que profetizaban aquellos profetas en la antigüedad, la venida de aquel que iba a pagar por nuestros pecados. Y antes de entrar ya de lleno a la predicación, vamos a hacer una oración. Para que Dios tome el control, para que Dios prepare nuestros corazones, para que Dios me use como un instrumento y para que toda la gloria y toda la honra la reciba el Señor. Así que ahí donde está usted cierre sus ojitos y vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te ruego, Señor mío, que en este día este mensaje pueda llegar a muchos corazones. Te ruego que hagas llegar este mensaje a muchos corazones inconversos, quizás hermanos que están descarriados, quizás hermanos que están debilitados, hermanos que están, Señor mío, débiles en la fe. Padre, que este mensaje sea un golpe de energía. Padre, un nuevo despertar, Señor. Que este mensaje de tu palabra y que este ejemplo de tu palabra, Señor, pueda calar hondo en los corazones de mis hermanos y en mi propio corazón, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, te damos toda la gloria, la honra y la alabanza, Señor, porque solo tuya puede ser. Padre, que tú puedas mostrarnos a Cristo, Señor, a través de este estudio predicación, Señor. Toma todo el control y que tu precioso Espíritu Santo tome dominio.
nos enseñe como nuestro gran Maestro y nos traiga las palabras, Señor, de nuestro Señor. En el nombre de Jesús, amén. Vamos a empezar donde comenzó todo. Vamos a comenzar en el huerto de Getsemaní, una noche antes de la muerte, un día antes de la muerte de nuestro Señor. No hay crucifixión sin Getsemaní. Y Getsemaní viene de las palabras hebreas gat, que significa prensar, y shemanim, que significa aceituna, y traducido queda como prensa de aceite. Era un lugar donde se hacía aceite de oliva. Y después de haber cenado junto a sus discípulos, había llegado el grande y difícil momento en el que Jesús debía ir directo a enfrentar a la muerte. Él lo sabía. Siempre lo supo. El lugar, después de haber cenado, se levantó de la mesa, ¿cierto? Junto a sus discípulos, decidió cruzar el valle de Cedrón, que es el valle que divide la ciudad de Jerusalén con el monte de los Olivos, hasta llegar al huerto de Getsemaní. Era un lugar donde comúnmente concurrían Jesús y sus discípulos. Los olivos del huerto fueron fieles testigos de muchas enseñanzas, reuniones, oraciones del Señor y sus apóstoles. Era un lugar común para ellos. No era un lugar desconocido ni para ellos ni para Judas el Iscariote, quien una vez cometida la traición, concurrió directamente a ese lugar junto a los captores. San Lucas 22:39 nos dice: y saliendo se fue como solía, subraya eso, saliendo se fue como solía al monte de los Olivos, y sus discípulos también le siguieron. Y San Juan, capítulo 18, versículos 1 y 2 dice: habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto, en el cual entró con sus discípulos. Y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar, porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Una vez en el huerto, en medio de la noche y en medio de la oscuridad, después de esa última cena, Jesús comenzó a sentir una sensación extraña y una sensación que nunca había sentido antes, algo que no había experimentado hasta ese minuto de su vida. Los evangelios narran que Jesús pidió a sus discípulos que se mantuvieran orando para que no entraran en tentación. De hecho, la Biblia, la palabra, en Mateo 26:41 dice así: es cierto que tienen buena voluntad, pero les faltan las fuerzas. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Luego de eso tomó aparte a su círculo íntimo, a su círculo más íntimo de los apóstoles, Pedro, Juan y Jacobo. Los toma aparte, lejos de los demás, y les declara aquello que estaba sintiendo. Mateo 26:38 dice: entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. La traducción del lenguaje actual dice este mismo versículo de la siguiente manera: estoy muy triste, siento que me voy a morir. Quédense aquí conmigo y no se duerman. En griego la palabra correcta para estoy muy triste es perilupos. Esta quiere decir estar completamente rodeado o cubierto de tristeza o angustia. Este terror, este miedo, esta angustia extrema es solo comparable con una persona que va a ser ejecutada al día siguiente como pena de muerte, que sabe que en unos segundos va a ser ejecutado. Solo una persona en esa condición puede entender la presión que sentía el Señor en ese momento. La carne se estaba rebelando al propósito divino. La carne es débil al propósito divino. Lucas 22:41 dice: y él se apartó de ellos a distancia de como un tiro de piedra, y puesto de rodillas, oró.
en un momento así de extremo, en un momento así de delicado, en un momento tan difícil como este, Jesús hizo lo que debía hacer. Fue y oró. Oró en soledad, oró en medio de la angustia y en medio del terror, del miedo, porque él sabía que iba a enfrentar a la muerte en pocas horas. Lucas 22:42 dice que oraba así: Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. ¿Qué copa? ¿De qué copa está hablando el Señor? Bueno, la copa que usted y yo debíamos beber. Era la copa que usted y yo debíamos haber bebido. La copa amarga de la ira, de la maldición y del juicio y de la ira de Dios. Esa copa que relata el Salmo 75, versículo 8. Esa copa que relata Jeremías 25:15 y las copas que relata Apocalipsis 16. Esas copas debíamos beberlas nosotros. Pero Dios Padre permitió que Jesucristo la bebiera. Fue tal la presión y la angustia que sintió el Señor en medio del huerto, que Lucas 22:44 dice así: y estando en agonía, oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Imagínelo. Hoy está comprobado científicamente que una persona puesta bajo tensión o estrés extremo puede sufrir algo que se llama hermatidrosis o hermatohidrosis, es decir, sudor con sangre, al congestionarse los vasos sanguíneos cercanos a las glándulas sudoríparas a causa del estrés. Siento que me estoy muriendo, dijo. Esta frase resume el sentimiento del Señor en el huerto de Getsemaní. Tanto es así que años más tarde se escribiría lo siguiente en Hebreos 5, del versículo 7 al 10. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. El Señor oró para vencer el miedo de beber la copa. Oró para vencer el temor al dolor que iba a sentir en pocas horas, ya que Él había nacido para esto. El propósito de su vida entera era este momento. Él lo sabía desde que nació, lo sabía desde que tuvo uso de razón, lo sabía porque a María, su madre, el ángel le había dicho, el ángel Gabriel le dijo: bueno, una espada va a traspasar tu corazón. Lo sabía porque lo decían los profetas en la antigüedad, lo profetizaron. En cada uno de los evangelios podemos leer cómo Jesús indicaba que iba camino a la muerte, aunque sus amigos, sus discípulos, no lo entendieran. ¿Cómo sabemos que Él fue oído? Porque dice Hebreos 5 que fue oído a causa de su temor reverente. ¿Cómo sabemos que fue oído? Lucas 22:43 dice: y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. En ese instante Jesús venció el temor, al estrés, al terror, a la tristeza, a la angustia, fortalecido por su Padre Celestial, para ahora ir directamente a vencer a la muerte, totalmente asumido. De hecho, Juan 18:11 dice: Jesús entonces le dijo a Pedro: mete tu espada en la vaina, la copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Estaba completamente asumido con la función y con lo que iba a vivir minutos antes. Todo esto ocurrió en la oscuridad de la noche, horas antes de que comenzara el alba. Jesús
fue detenido y juzgado a escondidas, injustamente, en medio de la noche. Fue azotado y golpeado en extremo antes de ser juzgado y también posteriormente. Los romanos eran sangrientos expertos en el ejercicio de la tortura. Habían diseñado métodos y herramientas para llevar a cabo de la manera más perfecta este acto, acompañado además del profundo odio y la maldad de los integrantes del Sanedrín, encabezado por el sumo sacerdote. En este escenario el Señor literalmente fue molido por nuestros pecados. Así lo veremos en lo que sigue de la predicación. Luego de ser paseado, interrogado por Pilatos, por Herodes, fue tomado y llevado hasta la fortaleza Antonia e ingresado al pretorio. El pretorio es el cuartel general del ejército procurador. Dentro de este se encontraba el litóstrotos, es decir, el enlosado, también llamado Gábata, un patio de la fortaleza Antonia donde Jesús fue interrogado y juzgado por Pilato. En aquel lugar se posaba o ataba a los prisioneros a un poste para ser castigados o flagelados. La intención de Pilato en primera instancia era soltarle, no veía en él culpa alguna. De hecho, Lucas 23:16 dice: Pilato, le soltaré pues después de castigarle. Pero fue tal la presión política, fue tal la presión del pueblo que se dio al populismo, se dio a la presión política. Y finalmente en San Marcos 15:15 dice: y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, les soltó a Barrabás y entregó a Jesús después de azotarle para que fuese crucificado. La Biblia no dice el número exacto de azotes que recibió el Señor, pero la misma palabra de Dios da luz respecto a esto. Deuteronomios, capítulo 25, versículo 3, dice así: se podrá dar 40 azotes, no más. No sea que si lo hirieren con muchos azotes más que estos, se sienta tu hermano envilecido delante de tus ojos. Solo se podían dar hasta 40 azotes. De hecho, el apóstol Pablo dice así, en 2 Corintios 11:24. De los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. ¿Por qué 40 azotes menos uno? Porque se aseguraban de no pasarse de los 40, que era lo que nombraba la palabra. Entonces, para no pasarse, contaban solo 39 por si el cálculo fallaba. Esto era por parte de los judíos. Por parte de los romanos eran muchos más azotes. Ellos no tenían una ley que dijera hasta 40. De hecho, es muy probable que el Señor recibió mucho más de 40, sin el reclamo de los líderes judíos. Y lo podemos comprobar por el estado en que quedó el Señor, ya que los numerosos azotes lo dejaron en muy mal estado físico. Tanto así que cayó varias veces cuando cargaba el madero. Finalmente tuvo que ser ayudado por un tal Simón. El instrumento que usaban los romanos para este cometido se llamaba flagrum romano. Fue un temido instrumento de tortura que se utilizaba en la época para practicar la flagelación de los castigados. Es decir, este instrumento que nace desde este instrumento nace la palabra flagelar. Existían otros látigos y varas que realizaban menos daño que este. Era un látigo corto que consistía en muchas correas de cuero con bolas pequeñas de plomo, piedras o huesos en las correas, y terminaba con filo en la punta. El pesado látigo fue lanzado una y otra vez sobre los hombros, espalda y piernas de Jesús, por el frente y por el revés. Al principio las correas pesadas cortaron la piel. Después, mientras los golpes continuaban una y otra vez, fueron cortando más profundamente capa por capa hasta llegar al músculo. El dolor y el estrés
hace que la adrenalina se dispare. Y esto tiene varias acciones. La primera, redistribuye el líquido del cuerpo, provocando una sudoración profunda en la piel de la cara. Se llama hiperdrosis. Además, provoca una vasodilatación en los músculos, provocando un sangrado profuso. Gran cantidad de sangre fue la que perdió el Señor. Los golpes sucesivos provocaban heridas como largas tiras en la piel de la espalda, desgarrando tendones y músculos, hasta transformar el área en una masa irreconocible de tejido sangrante desgarrado, llegando a exponer el músculo e incluso las costillas y los huesos. Durante esta terrible agonía, Jesús pudo haber desmayado muchas veces debido al intenso dolor. Y una vez finalizado el terrorífico acto, era desatado, desplomado sobre el enlosado de piedra que estaba teñido en su propia sangre. Espero que a través de estas palabras podamos ir entendiendo el sufrimiento específico y detallado, milimétrico, que sufrió el Señor. Porque mientras sufría esto, estoy muy seguro que todo lo que había en su mente eras tú y era yo. Es por eso que no abrió su boca, es por eso que no se defendió, es por eso que fue y enfrentó a la muerte cara a cara. No lo hizo para recibir honra, para recibir gloria, lo hizo por ti y por mí. Y espero que en la comodidad de tu asiento o de tu cama, en la comodidad en que estamos en nuestras casas, en nuestros hogares, calentitos, quizás con estufa, podamos entender en medio de esta pandemia el sufrimiento que el Señor tuvo que pasar. Algo que no se predica muy comúnmente, algo que no se detalla siempre que se predica. Pero que esto que se está predicando hoy, que lo creo con todo mi corazón que ha venido del cielo, sea un mover a nuestro espíritu, un mover en nuestro corazón, que nos permita quizás salir de la comodidad en la que estamos. Seguimos. No sé si usted ha visto una película que se llama La Pasión de Cristo. Es una de las películas que se acerca más a la realidad de lo que fue la pasión, la angustia y todo lo que vivió el Señor. Esa película está protagonizada por un actor que se llama Jim Caviezel. Este actor en una entrevista dijo lo siguiente, abro comillas, antes de ser crucificado, según los evangelios, Jesús fue flagelado por los romanos. Al recrear esta situación, para protegerme, se me colocó sobre la espalda una placa de metal. Pero al ser golpeado, uno de los actores calculó mal el golpe y me desgarró la piel, quedándome sin aire y sin poder respirar del dolor. Estaba representando a Jesús, dice Jim Caviezel, pero me sentía enfurecido como Satanás, al extremo de gritarle unas cuantas cosas al actor. Para peor, esa toma no sirvió para nada, ya que al caer doblado del dolor, la placa usada como protector quedó a la vista y hubo que volver a filmarla. El incidente parecía olvidado, pero unos días después otro actor erró el golpe y me dio en la espalda lastimada. Otra vez el dolor fue tan intenso que mi cuerpo se retorció. El movimiento descontrolado me provocó un corte en las manos, en las manillas de metal a la que estaba sujeto. Cuando se acercaron a asistirme, notaron que mi espalda se había abierto una herida de 30 centímetros. Los de maquillaje utilizaron esa herida como ejemplo y la copiaron en las siguientes sesiones de maquillaje. Me curaron, pero la situación fue tan traumática que al intentar rehacer la escena me encogía y giraba la cabeza sin poder controlar el pánico.
se decidió finalmente que los actores que hacían de soldado usaran solo los mangos de madera y los látigos tuvieron que añadirse en edición digital. ¿Se da cuenta? 2 latigazos. 2 latigazos de mentira recibió ese actor. Y miren en el estado que quedó. Y el Señor recibió mucho más de 40. Mucho más de 40. Y no solo eso. Junto con los golpes y las heridas, también vino el escarnio y las burlas. ¿Saben lo que significa escarnecer? Según la Real Academia Española, significa burlarse de una persona de manera cruel, con la finalidad de humillarlo o despreciarlo. Mateo 27, versículos 28 y 31 al 31 dicen: y desnudándole, le echaron encima un manto escarlata. ¿Por qué escarlata? Porque era el color púrpura, el color de la nobleza romana, de la realeza. Y el versículo 29 dice: y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas, y una caña en su mano derecha, e hincando la rodilla delante de él, le escarnecían diciendo: ¡salve, rey de los judíos! Salve significa saludos. Y escupiéndole, versículo 30, tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Lucas, capítulo 22, desde el 63 al 65 añade: y los hombres que custodiaban a Jesús se burlaban de él y lo golpeaban. Y vendándole los ojos, le golpeaban el rostro y preguntando y diciendo: profetiza, ¿quién es el que te golpeó? Y decían otras muchas cosas injuriándole, o sea, ofendiéndole. Isaías capítulo 50, versículo 6 dice lo siguiente. Lo voy a leer en la Biblia, la palabra: ofrecí mi espalda a los que me azotaban. Perdón. Ofrecí mi espalda a los que me azotaban, mis mejillas a los que me mesaban la barba, y no me tapé la cara cuando me insultaban y escupían. ¿Saben lo que significa mesar? Mesar significa arrancar la barba a tirones. Intenta imaginar por un segundo la humillación, los improperios, el dolor que provocan cientos de puntas enterradas en el cuero cabelludo, y que con cada movimiento ese dolor se acrecienta, más todo el dolor antes comentado. Y no solo eso, perdón, no solo eso, no hemos terminado. También hay que explicar sobre los efectos fisiológicos de la pérdida de sangre. Si suponemos que Jesús era un hombre de 1,75 m aproximadamente y 70 kilos de estatura, que era el peso promedio de un judío en ese tiempo, según estos datos, su volumen circulante de sangre debió ser aproximadamente de entre 4,5 y 5,5 litros. Hasta aquí, él podría haber perdido ya un 10% de su sangre. Y esto hay que añadirle el efecto fisiológico del estrés, el ayuno y la falta de sueño, porque había sido detenido en medio de la noche, no había dormido. Y aquí vamos a entender y a apreciar de mejor forma un capítulo del Antiguo Testamento que escribió Isaías 700 años antes aproximadamente, que lleva por título Sufrimiento del siervo de Jehová. Y está en Isaías 53, desde el versículo 1 al 7. Y lo vamos a leer. Dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio?
¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? ¿Sabe lo que quiere decir Isaías en este primer versículo? Señor, ¿alguien creyó todo lo que dije? Señor, de toda la lista de cosas horribles que escribí que le iban a pasar a tu siervo, ¿alguien la creyó? Señor, ¿quién creyó a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se manifestó el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él fue herido por nuestras rebeliones. Oh Señor. Permítame hacer una pausa. Todo lo que leí hasta aquí, todo el dolor, la angustia, el terror, todo el sangrado, la hemorragia, las heridas, los golpes, todas las injurias, todas las ofensas, todo lo que he leído hasta aquí, y aún falta, fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él. Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido. Ya lo leímos, cómo fue la angustia que él sintió, cómo era la aflicción que él sintió. Aún así no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. ¿Lo puede imaginar? Gracias. Por un segundo lo puede imaginar. ¿Lo había olvidado? ¿Había olvidado el sufrimiento de Jesús? Alguna vez escuché a mi obispo Alonso decir: en las calles gritamos, la salvación es gratis. Venga, la salvación es gratis. Pero el obispo nos enseñó que no es gratis. Tiene un alto costo. La salvación tiene un alto costo. Y el costo es este. Y no lo pagamos nosotros. Luego de este brutal castigo, dice Mateo 27, versículos 26 y 27, entonces le soltó a Barrabás, y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía. Poncio Pilato en ese entonces debió haber contado con alrededor de 3.000 soldados romanos. Un soldado del grado de centurión comandaba aproximadamente 100 soldados. En este caso se reunió toda la compañía. Toda la compañía aproximadamente debieron haber sido 600 soldados para llevar al Señor a la crucifixión. Minutos antes de las 9 de la mañana, acuérdese, veníamos desde la cena. Antes de medianoche, la oración en el huerto de Getsemaní. Y durante esas horas de la madrugada, algunos expertos dicen que fue temprano, alrededor de las 2, 3, pero no se sabe específicamente. Pero dentro de esas horas de la madrugada
fue detenido y llevado al Sanedrín. Fue paseado entre Herodes y Pilato y finalmente fue flagelado. Luego de esto, el Señor cargó el madero. Él no tiene que haber cargado toda la cruz como la conocemos, sino que se cargaba en ese tiempo el madero horizontal que se llamaba patibulum. Este patibulum, que era el travesaño de la cruz, pesaba entre 34 y 57 kilos aproximadamente. En el estado que iba el Señor, debía cargarlo desde el pretorio de la fortaleza Antonia hasta el monte de la Calavera, que también es llamada Calvario en latín o Gólgota en arameo. Desde el pretorio al Gólgota existe aproximadamente 1 kilómetro de distancia, que a paso lento no debiese tomar más de 30 minutos. No era una distancia muy grande, pero en el estado físico que iba el Señor, debió haberse percibido como una distancia mucho, mucho mayor. A pesar de sus esfuerzos por caminar y llevar el camino recto, la carga de la pesada cruz de madera combinada con el shock producido por la pérdida copiosa de sangre lo hacen tambalear y caer. La madera áspera de la viga penetra y raspa como una lija sus profundas heridas. Intenta levantarse, pero no puede. Ha llevado su cuerpo más allá de sus límites. El centurión, ansioso por continuar, selecciona a un fuerte hombre norteafricano que está como espectador, Simón de Cirene, para cargar el patíbulum de Jesús. Tenga en cuenta que Jesús era un hombre fuerte. Es muy probable que haya ejercido el duro trabajo de carpintería que tenía su padre, José. Había caminado grandes distancias por todo Galilea. Estaba en perfectas condiciones físicas. Sin embargo, Jesús sigue herido, sangrando, deshidratado, mareado y totalmente agotado. El último tramo del camino lo hace cuesta arriba, lo que aumenta el sufrimiento y el agotamiento. El viaje de la fortaleza Antonia hasta el Gólgota ha finalizado por fin. Se le despoja de nuevo de sus ropas, quedando solo en ropa interior. Sobre su cabeza fue clavado un madero con el título de la causa escrita en 3 idiomas. Esto lo dice Lucas, capítulo 23, versículo 38. Dice, había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas. Este es el Rey de los judíos. Y Marcos 15, 25 especifica que era la hora tercera cuando le crucificaron, es decir, las 9 de la mañana. Por descubrimientos arqueológicos recientes, sabemos que se necesitaron clavos de 14 centímetros de largo y entre 7 y 8 milímetros de ancho para clavar las manos del Señor en el patíbulo. Este se introducía en el estipes, que era el madero que iba vertical, y se sujetarían finalmente los pies con clavos más largos. El clavo, al penetrar, provoca cortes como una sierra por la irregularidad de sus bordes, que al pasar va desgarrando arterias, tendones, nervios, músculos, provocando dolores insoportables por los nervios de todo el cuerpo, además de hemorragia en las heridas. En este punto, Lucas 23:34 dice lo siguiente. Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Una vez colgando, debe alternar el peso de su cuerpo entre los clavos de sus manos y los de sus pies, ya que los clavos de las muñecas presionan los nervios provocando fuertes dolores, obligándolo a poner todo su peso sobre los clavos de los pies, provocándole una horrible agonía. En este punto, otros horribles fenómenos suceden.
mientras los brazos se fatigan y adormecen. Recuerde que estuvo 6 horas clavado en la cruz. 6 horas clavado en la cruz. Desde las 9 de la mañana. Mientras se fatigan los brazos y se adormecen, grandes olas de calambre pulsan sobre sus músculos de la espalda, contrayéndolos en dolor palpitante y persistente. Con estos calambres viene la incapacidad de empujarse hacia arriba. Colgando de sus brazos, los músculos pectorales están paralizados y los músculos intercostales están incapacitados. Puede exhalar con dificultad aire de sus pulmones, pero se hace muy difícil inhalar. Jesús lucha para levantarse y obtener por lo menos una respiración leve. Los hombros se dislocan por el peso y la postura. Finalmente se acumula dióxido de carbono en los pulmones y en las vías sanguíneas. En medio de horas terribles e insoportables de dolores, el Señor dijo las 7 cortas frases impresas en los evangelios. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso, le dice a uno de los ladrones que fue crucificado a su costado. A su madre le dice, mujer, y ahí a tu hijo, mostrándole a Juan. Y llega el momento de la frase que es un grito de angustia. Este grito de angustia es un salmo mesiánico y Mateo 27, versículos 45 y 46 lo relata. Desde la hora sexta, que eran las 12 p.m., hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, que eran las 15 p.m. Y cerca de la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactaní. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El Señor, al gritar el primer verso de este salmo mesiánico, traería automáticamente a la mente de los judíos presentes el Salmo 22, un salmo escrito por el rey David, un hombre que vivió la persecución de Saúl y de sus enemigos, pero que también habla claramente del sufrimiento que Jesús estaba sintiendo en ese preciso instante. Y lo vamos a leer. Salmo 22, desde el versículo 1 hasta el 21. Dice así, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Pero tú eres santo. Tú que habitas entre la alabanza de Israel, en ti esperaron nuestros padres. Esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados. Confiaron en ti y no fueron avergonzados. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca y menean la cabeza diciendo, se encomendó a Jehová, líbrele él. Sálvele, puesto que en él se complacía, pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba en los pechos de mi madre. Sobre ti fui echado desde antes de nacer. Desde el vientre de mi madre tú eres mi Dios. No te alejes de mí porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado. Abrieron sobre mí su boca como un león rapaz rugiente. Oh, he sido derramado como agua y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar. Y me has puesto en el polvo de la muerte. Porque perros me han rodeado, me ha cercado una cuadrilla de malignos y horadaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes.
Mas tú, Jehová, no te alejes. Fortaleza mía, apresúrate a socorrerme, libra de la espada mi alma, del poder del perro mi vida. Sálvame de la boca del león y líbrame de los cuernos del búfalo. ¿Lo había leído? Y si lo había leído, ¿lo había entendido? ¿Le suena diferente ahora? ¿Le suena más real? Ya casi finalizando. Y para cumplir una última profecía, la del Salmo 69, 21 dice, tengo sed. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Y llegó al borde de la muerte. Y quedan solo dos frases. Todo está consumado y Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. La Nueva Traducción Viviente en Juan capítulo 10, versículos 17 y 18 dice, el Padre me ama porque sacrifico mi vida para poder tomarla de nuevo. Nadie puede quitarme la vida, sino que yo la entrego voluntariamente en sacrificio, pues tengo la autoridad de entregarla cuando quiera y también para volver a tomarla. Esto es lo que ordenó mi Padre. Juan 19, 30 dice, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y subraya esto, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Note esto, Jesús primero inclinó la cabeza, luego entregó el espíritu, mostrando de esta manera autoridad sobre la muerte. La primera acción determina la aprobación de Jesús para que la muerte pudiera tocarlo. No obstante, la muerte no le arrebató el espíritu, sino que Jesús entregó su espíritu a su Padre. Contrario a lo que ocurre con todos los demás mortales, a quienes después de arrebatarle el espíritu, es decir, de expirar, la muerte los obliga a inclinar la cabeza. Apocalipsis, capítulo 5, versículo 9 dice, y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. El cordero que fue inmolado, el cordero de Pascua, en hebreo el Corbán Pesaj, que significa Corbán ofrenda, la ofrenda de Pascua, el cordero pascual. Según escribe el historiador Flavio Josefo, este Corbán Pesaj se degollaba entre la hora 9 y la 11, es decir, entre las 3 y las 5 de la tarde del día 14 de Nisán, mes hebreo. Jesucristo murió según los evangelios a la hora 9, a las 3 de la tarde, que era cuando se sacrificaban los corderos para la cena de Pesaj. El libro de Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 19, versículo 33 y 34 dice, mas cuando llegaron a Jesús, como lo vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua. De su costado brotó sangre y agua. La tortura sufrida por el Señor fue la que aceleró su muerte. Por esta razón no quebraron sus piernas, como era habitual. Fue entonces cuando el soldado se aseguró de la muerte y le clavó la lanza, con la que atravesó el costado derecho entre la quinta y sexta costilla, con una trayectoria aproximadamente de 10 centímetros. La lanza le atravesaría la piel, tejido, músculo y pulmón, hasta llegar a la aurícula derecha, provocando un derrame pleural, que significa una acumulación de líquido entre los tejidos que recubren los pulmones y el tórax. De esta forma se cumpliría
Otra profecía mesiánica que está en Zacarías, capítulo 12, versículo 10. Y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Así fue la muerte de nuestro Señor. Pero eso no es todo. Su magnífica obra no estaría completa si no mencionáramos que al tercer día la tumba quedó vacía. Aleluya. Al tercer día Él resucitó. La muerte no pudo retenerlo. Bendito sea el Señor. Su tumba fue encontrada vacía. Él hizo lo que ningún otro ser humano pudo, ni podrá hacer jamás: resucitar. Y usted me dirá, pero oiga, en la Biblia se resucitó al niño de la viuda de Sarepta en los tiempos de Elías. Jesús resucitó a la niña de 12 años. También resucitó al hijo de la viuda que era cargado. Incluso resucitó a Lázaro. Sí, es cierto. Pero ninguno de ellos resucitó por su propia voluntad. El Padre que me ama porque sacrifico mi vida para poder tomarla de nuevo, dice Juan 10, 17. El Padre me ama porque sacrifico mi vida para poder tomarla de nuevo. Nadie puede quitarme la vida, sino que yo la entrego voluntariamente en sacrificio, pues tengo la autoridad de entregarla cuando quiera y también para volverla a tomar. Esto es lo que ordenó mi Padre. Así Jesús venció a la muerte. La muerte no tiene poder alguno sobre Jesús. Primera de Corintios 15, 55 declara: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? ¿Dónde está la victoria de la muerte? No está. Porque no hay mayor amor que este, que un hombre entregue su vida por sus amigos. Y me quebranto, hermano. Oh, aleluya, me quebranta. El Señor me quebranta. Me mueve saber que todo esto que yo acabo de leer fue por ti y fue por mí. Era yo el que debía estar ahí. Era yo el que tenía que beber la copa. Eras tú el que tenía que beber la copa. Pero Él se ofreció como sustituto. Y termino con esto. Que quede claro, por favor, que esto que acabo de leer lo hizo por amor a ti. Una terrible muerte. Una de las muertes más sangrientas, terribles, violentas. Y no abrió su boca. No se defendió. No intentó escapar. Pudiendo haberse bajado de la cruz, no lo hizo. Porque no eran los clavos lo que lo sostenían a la cruz. Era el amor que tenía por ti y que tenía por mí. Esos clavos no tenían la fuerza para tenerlo en la cruz. Lo que lo tuvo en la cruz fue el amor. Y quiero que terminemos leyendo Isaías, capítulo 53, versículo 11. Dice así. Voy a leerlo en la Nueva Traducción Viviente. Cuando vea todo lo que se logró mediante su angustia, quedará satisfecho. Y a causa de lo que sufrió, mi siervo justo hará posible que muchos sean contados entre los justos, porque Él cargará con todos, no con algunos, no con unos pocos. Él cargará con todos
los pecados de ellos. Ahora dime tú, ¿qué pecado te tiene alejado de Cristo? Ahora dime tú, ¿por qué dices que no eres digno? ¿Por qué crees tú que ese pecado que te tiene atado tiene la fuerza suficiente para mantenerte lejos del Señor? Él cargó con todos esos pecados. Si tú te sientes indigno de venir a las plantas del Señor, que no te mienta el diablo, que no te mienta Satanás diciéndote, no, tú eres muy pecador, eres muy malo, lo que hiciste no tiene perdón de Dios, es horrible. Según lo que dice la palabra de Dios, Él cargó con todos los pecados que cometemos y que vamos a cometer. No es para que nos tiremos un piscinazo al pecado. Al contrario, es para ir con cuidado por la vida. Así que vamos a orar al Señor. Vamos a orar para finalizar esta predicación. Que como dije en un principio, espero que sea un despertar, un remover, un recordatorio. Y si usted no lo sabía, ahora lo sabe, y que lo recuerde. ¿Cuál fue el precio de su salvación? ¿Cuál fue el precio de mi salvación? Y cuando nos sintamos cómodos en el Evangelio, y cuando nos sintamos débiles, y cuando nos sintamos tristes, y cuando estemos enfermos, entendamos que fueron sus llagas, que fue su sangre la que pagó el precio. Por sus llagas nosotros fuimos curados. La sangre de Cristo está fresca. Aún tiene el poder de salvarte. Aún tiene el poder de limpiarte de cualquier pecado que tú tengas. Solo ven. Ven tal como estás. Y si tú has sido un hijo de Dios que se ha descarriado, vuelve. Vuelve al redil. Porque tu Señor te espera. Vamos a orar para terminar y entregar esta predicación. Señor, oye mi voz, estén atentos tus oídos a la voz de mis súplicas. Jehová, si miraren los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Pero en ti hay perdón, para que seas reverenciado. Esperé yo a Jehová, esperó mi alma, y en sus palabras he esperado. Mi alma espera a Jehová más que los centinelas a la mañana, más que los vigilantes a la mañana. Esperé a Jehová, porque en Jehová hay misericordia y abundante redención con él, y él redimirá a Israel de todos sus pecados. Padre, yo te doy gracias, Señor, por este día. Te doy gracias por esta palabra que ha removido mi corazón, mi alma, mi cuerpo, Señor. Mi mente, mis pensamientos. Que esta palabra, Señor, nos saque de la comodidad en la que estamos en medio de la pandemia. Que no se nos olvide, Señor, que debemos tomar la posición de esposa, de iglesia. Dios mío, que no se nos olvide que tenemos que despertar en estos últimos tiempos peligrosos, Señor. En estos últimos tiempos, Señor, en que se avecinan grandes catástrofes. Padre, guárdanos en el hueco de tu mano. Señor, y si hay algún hombre o alguna mujer, Señor, mirando esta predicación y que no te ha conocido, que tú, Señor, permitas, Señor mío, que se acerquen a la cruz. Que tú, Señor, permitas que esta palabra golpee su corazón como un martillo. Y si hay alguien débil o quizás enfermo, Señor, esta mañana, como iglesia, Padre, declaramos sanidad. La declaramos con mucha conciencia, Dios mío, de todo lo que tú has hecho.
Señor Santo, porque tu palabra dice que por tus llagas fuimos nosotros curados. Así que si hay alguien enfermo, Padre, te rogamos que derrames, Señor, sanidad esta mañana, esta tarde. Que visites la casa de tus hijos, Señor, los abraces a través de tu Espíritu Santo, los llenes, Señor, con una nueva porción de tu Espíritu, con nuevas fuerzas, así como fuiste tú fortalecido en el Getsemaní, Padre. Como tú fortaleciste al Señor en el Getsemaní, así fortalece también a tus hijos hoy a través de tu Espíritu Santo. Levántalos, Señor, que retomemos, Señor, y que tengamos nuevas fuerzas, Señor, para brillar en medio de las tinieblas y para resplandecer con tu luz. Señor, que seamos reflejos tuyos y que puedan ver a Cristo, Señor, claramente en nosotros, aquellos que no te conocen. Padre, en nombre de Jesús, entrego esta predicación dándole toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. En el nombre de nuestro precioso Señor Jesús. Amén.